si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Cuiden la salud bastante en casa, por favor, y así avanzamos bien. Vamos ahorita a dejar el tema de isomería geométrica cis-trans, que se da principalmente en alquenos. Los que van a la uni, estudien todo el video, están todos los detalles que le van a presentar en los problemas, y los que van a otras universidades solamente hasta reconocer cuando una molécula puede presentar esta isomería, y ahí se acabó todo, ¿está bien? Otro detalle, amigos, es que debemos recordar que un carbono que tiene enlace doble va a presentar hibridación sp2, y el ángulo aproximado de los enlaces que están en su entorno va a ser ¿de cuánto? Muy bien, de 120 grados. Eso debemos tenerlo en la mente para avanzar y la teoría quede más clara. Son temas ya que hemos revisado. Bien, muchachos, cuídense mucho. Si quiere ver más isomerías, están en el canal, busque isomería de alcanos y debe encontrar un montón de cosas. Un abrazo para todos, cuídense bastante y nos vemos. Bien, amigos, para ver el tema que nos toca ahora, hay que recordar brevemente qué era la isomería. Había muchos tipos de isomería. En general, como ven en la pantalla, se cumple esta isomería. Es cuando dos compuestos diferentes, o más quizás, van a tener la misma cantidad de átomos, igual fórmula global, pero ya la forma de enlazarlo va a ser distinto, y por ende también las propiedades físicas y químicas de ambas sustancias. Por ejemplo, había una isomería de cadena que surgía principalmente en los llamados alcanos, de 4 carbonos para arriba. Con esa cantidad de átomos puedo formar dos estructuras distintas, o sea, dos isómeros de cadena porque cambia la forma de la cadena. Una de ellas es así, cadena lineal. Bien, y la otra forma de organizar la misma cantidad de átomos sería haciendo una cadena lineal de 3 y del medio sacando una rama. Estos se llaman isómeros porque cumplen las condiciones que hemos mencionado, pero de cadena, porque cambia la forma de la cadena, ¿de acuerdo? Ahora, había más isomerías. Por ejemplo, una de ellas es la siguiente, otro ejemplo. Si ahora colocamos la fórmula C2H6 oxígeno, estos ya son oxigenados, y si recordamos esta fórmula general, corresponde a dos tipos de compuestos. Puede representar a un alcohol o a un éter. Un alcohol sería así, alcohol de 2 carbonos, el llamado alcohol etílico. Y ahora si agarramos a los éteres, mire la cantidad de átomos, muchachos, sale igualito, tenemos el dimetiléter. ¿Qué significa? Que tenemos dos compuestos distintos con la misma cantidad de átomos. Ya la forma de enlazarlos, la estructura, es diferente. Acá aparece el grupo alcohol y acá el grupo éter. Estos se llaman isómeros no de cadena, isómeros de función. Esa era la denominación cuando pertenecen a grupos funcionales diferentes. Y así había más, ¿no? Isomería de posición, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la isomería geométrica. Ya, amigos, primer dato que deben recordar. Esta isomería geométrica se presenta principalmente en dos tipos de compuestos. Se presenta en los llamados cicloalcanos, los alcanos de cadena cerrada, ¿bien? Y además se presenta en los alquenos. Vamos a revisar primero lo más frecuente en las evaluaciones de los exámenes de admisión, que va a ser la presencia en los alquenos. Ya aquí. Aquí se presenta bastante, en las diversas universidades. Tomaremos como ejemplo para estos muchachos el compuesto, uno sencillo primero, el 2-buteno. Voy a colocar 2-buteno, puede ser but-2-eno. Bien. Primero voy a hacer la fórmula semidesarrollada como conocemos. But son 4 carbonos, acá lo tenemos, 1, 2, 3 y 4. En el carbono 2 está el enlace doble, acá está, 2. Y luego ya lo completamos con simples, ¿no? Y acá sería H3, H y H3. Una cosita, esto tiene un isómero llamado de posición. El isómero de posición es cuando la cadena se mantiene igual y la posición del grupo funcional, en este caso el enlace doble, cambia de lugar, ¿no? Y puede pasar acá, ¿verdad? Rápidamente puede ser así. Si analiza la estructura que hemos hecho ahora, es distinta a la anterior. ¿Pero por qué? Por el cambio en la posición del grupo funcional. Aquí estaba en 2 y aquí está en 1. Son isómeros de posición. Ya, esa es una observación que quiero hacerles. Voy a pasar ya a la isomería geométrica. Ahora, muchachos, se va a llamar isomería geométrica porque nos basamos en la geometría molecular. Y la geometría molecular ya es la disposición espacial que tienen los átomos de una molécula. ¿Está bien? En este caso esta molécula no es lineal, ¿no? Esta molécula no es una recta.
Vamos a analizarlo. Y nos concentramos en los carbonos del enlace doble. Cada carbono del enlace doble tiene hibridación sp2, ¿estamos de acuerdo? Y cuando un átomo tiene esa hibridación, los ángulos de enlace son aproximadamente 120 grados. En función de eso voy a separar a los átomos que rodean a los carbonos, que están acá, en el enlace doble. Entonces yo me concentro en los carbonos del enlace doble. Ahí gira el análisis, muchachos. Aquí están. Y los enlaces que le van a rodear tienen que tener un ángulo aproximado de 120 grados, ¿no? Ya está. Ahora vamos a colocar los grupos que están en su entorno. Acá tenemos este carbono, que es este de aquí, con un hidrógeno, ahí está. Y además se enlaza a este grupo CH3, grupo metil. Este otro carbono tenemos aquí enlazado a un H, ahí está. Y se enlaza también, amigos, a un metil. Ya, espacialmente ya tengo la estructura de la molécula en función de los carbonos del enlace doble. Bien, ahora, un alumno por ahí dirá, profesor, pero ya está bien, ya lo arregló así, pero ¿por qué ha mantenido el orden H acá y CH3 acá abajo? ¿Por qué no puede ser al revés? A ver, yo lo escribo así, me dicen. Miren, muchachos, carbono, enlace doble, ahí está. Este lado lo dejamos igual, a ver, miren. Ahí está. En cambio, el otro lugar, ¿por qué tiene que ser así? Usted tranquilamente puede decir, pues yo quiero colocarlo al revés. No estoy infringiendo ningún problema en los enlaces, se mantienen los enlaces que usted ha hecho en la molécula. Y ahí está. Y miren, amigos, miren lo que pasa. Habiendo hecho esa variación, tenemos acá estructuras diferentes. Profesor, pero si los enlaces son los mismos, ¿no? Enlace simple con el hidrógeno, acá también, acá doble, son los enlaces los mismos. Lo que está cambiando es el arreglo geométrico, el arreglo espacial. Si fueran la misma sustancia, usted a esta de acá la coloca encima de la otra y deberían coincidir. Repito, si son las mismas sustancias químicas, al superponer esta molécula encima de la otra, deben encajar todo. A ver, esta molécula así como si fuera un plano, no una hoja de papel, póngalo encima de la otra. A ver, encaja todos los átomos. Si quiere, voltéelo y póngalo encima. ¿Encaja? Y nos damos cuenta que no. Espacialmente son moléculas diferentes. Entonces bastó, muchachos, que en uno de los lados, yo cogí la derecha, puede ser la izquierda también, yo dé el giro a esos enlaces y tengo una estructura espacialmente diferente. A esto se llama isómeros geométricos. Entonces, una pregunta frecuente es que le den a usted una sustancia química, como este alqueno, y le pregunten si tiene o no tiene isomería geométrica. En este caso sí tiene, porque espacialmente pueden haber dos arreglos diferentes. Vamos a ver, antes de poner nombre a esto, una situación que no tenga isomería geométrica, por acá. Ya, muchachos, en esta molécula vamos a hacer la misma idea. Todo gira en torno a los carbonos del enlace doble. A ver, acá me faltó un 2. Ahora sí. Todo gira en torno a los carbonos del enlace doble. Ahí vamos a analizar la situación. A ver, aquí están, ¿no? Estos dos carbonos, aquí y aquí. Entendemos que ellos tienen hibridación sp2. Y cuando hay hibridación sp2, los ángulos, repito, tienen que estar entre los enlaces aproximadamente 120 grados. Bueno, así lo disponemos a esos carbonos del enlace doble. Ahora, él se enlaza con el H y también acá con otro H. El otro carbono se enlaza a un H, como están viendo, y se enlaza a un grupo metil. Ya, ahí tenemos, amigos, ese ordenamiento espacial. Ahora, para que tenga isomería geométrica, voy a uno de los lados, la derecha, o la izquierda puede ser, yo cojo la derecha, lo giro, y sería así. ¿Por qué nadie puede prohibir que en uno de los lados uno pueda a los enlaces intercambiarlos? Es decir, ¿por qué el metil tiene que estar abajo? ¿No puede estar arriba? Claro que puede estar arriba. No estamos infringiendo ningún problema en el ordenamiento de los enlaces. Y aquí está el H. Ahora, amigos, acá me doy cuenta que sí es la misma sustancia, ¿verdad? Es la misma estructura, es idéntica. Si agarramos esta molécula y lo hacemos así y lo superponemos en el otro, encaja todas las partes. Ahí sí no puedo afirmar que son dos estructuras diferentes. En cambio acá sí. Esta molécula, usted por más que lo voltee así, para arriba, como quiera, y la superpone encima de la otra, no coinciden las partes. Acá son estructuras distintas, son isómeros geométricos. Acá no. Acá no hay esa posibilidad. Acá es lo mismo. Acá no hay isomería geométrica. Entonces vamos a plantear el requisito para que pueda existir este tipo de isomería. Y así usted pueda responder en su examen rápidamente si tiene o no dicha situación, dicha teoría. Vamos a ver acá.
Entonces, usted va a tener una molécula grande, pequeña, pero que tenga enlace doble en este caso como los alquenos, ¿no? Entonces usted se concentra en los carbonos que tienen al enlace doble. Ahí se va a concentrar. Y a esos carbonos del enlace doble se le van a enlazar grupos. Pueden ser grupos pequeños, grupos grandes, medianos, eso ya depende del problema. A los cuales le voy a denominar, muchachos, X, Y, Z, W. ¿De acuerdo? Así lo voy a colocar. Y este es el requisito, miren amigos. Cada carbono del enlace doble debe estar enlazado a grupos diferentes. ¿Qué está diciendo? Significa esto, que X y Y que se enlazan en este carbono deben ser distintos. Y también al otro lado, este Z y el W que se enlazan a este carbono del doble enlace deben ser diferentes. Ese es el requisito, esa es la condición para que un alqueno o una cadena con enlace doble tenga isomería geométrica que estamos evaluando. ¿Está bien? Esa es la condición para la existencia de esta isomería. Con eso ya pueden responder muchas preguntas, porque hay preguntas que, como les decía, nos dicen, ¿no? Determine de la siguiente lista de sustancias cuáles poseen isomería geométrica. Entonces, a ver, vamos a este caso. Este carbono de enlace doble, miren, se enlaza a H y a metil. Son dos grupos diferentes, cumplió esto. Y ahora voy al otro carbono. Se tiene que enlazar a grupos distintos, ya que está, ¿no? Grupos diferentes, está bien, está correcto, cumplió las dos condiciones. No me interesa si X con Z son iguales, son diferentes, Y con B doble, Y con Z no, es en cada lado. En cada lado evalúo la condición. En cambio, en este lugar, amigos, se dan cuenta, en este primer carbono ya se rompió la condición, no cumple. Tienen que ser diferentes y acá son iguales. Bien, por eso esto no tiene isomería geométrica, eso sí tiene. Esto del medio lo voy a borrar porque no tiene. Bien, muchachos, entonces este 2-buteno tiene dos estructuras diferentes, podemos decirlo de esa manera, espacialmente hablando, ¿no? Hay que diferenciarlos, para eso la nomenclatura va a ser de mucha utilidad. ¿Y qué hacemos acá? Primero, recordemos que estos carbonos que tienen hibridación sp2 en torno a los átomos que directamente se unen con él van a tener una geometría planar. Esto significa los átomos se encuentran en un solo plano, ¿me explico? A ver, estos carbonos se enlazan a ¿quiénes? Al H, a este carbono, al carbono y al H. Ellos van a formar un plano espacial. Vamos a trazar las líneas imaginarias. Entonces, estos carbonos, bien, con este hidrógeno y este hidrógeno de acá y el carbono que está abajo forman un plano espacial, ¿bien? Donde estos son los átomos del medio. Sería como tener un hoja de papel, ¿no? Así. Una hoja de papel. Los carbonos al centro del plano, H y H a los vértices de ese plano y carbono abajo. Todo está en un solo espacio, en un plano espacial. Una geometría planar. Acá también. Los átomos, tanto de carbono como de hidrógeno, que se unen directamente a esos del medio, a los que tienen sp2 de hibridación, van a tener una geometría planar. Bien, un plano espacial. Ahora hacemos esta diferencia en los nombres, para justo también tener en cuenta qué isómero estamos utilizando en un problema. Tomamos de referencia de cada carbono a un grupo que se repita, a un grupo común. Podría ser metil porque está en ambos lados, o podría ser el hidrógeno también. Voy a tomar para este ejemplo al hidrógeno. ¿Bien? A ver, en este carbono el hidrógeno se encuentra arriba, y aquí también el hidrógeno se encuentra arriba. Ese grupo común de ambos carbonos que tomo de referencia están a un mismo lado del enlace doble. Arriba están los dos, ¿bien? En cambio, en el otro compuesto, ese hidrógeno que estoy utilizando para diferenciarlos, uno se encuentra arriba del enlace doble, otro se encuentra abajo. Ahí está la diferencia. Les repito, muchachos, de cada carbono vamos a tomar algo que se repite en ellos, un grupo común, que acá he tomado al hidrógeno, también puede tomar al metil, salía lo mismo. Y acá se encuentran arriba del enlace doble. En cambio acá ese grupo se encuentra en lados opuestos. Cuando están a un mismo lado del enlace doble, se va a llamar, muchachos, el isómero cis. Justo en latín significa mismo lado. Y cuando están en lados opuestos, eso se va a llamar el isómero trans. ¿Bien? Y ahora sí completamos adecuadamente cis y viene el nombre, ¿no? 2-buteno. Ya tenemos el nombre completo y adecuado para esta estructura. Acá hay trans 2-buteno.
Y ya está. Tenemos la denominación correcta para ya diferenciarlos. Y cuando decimos cis, ese grupo común puede ser metil, repito, ¿eh? Los metiles se encuentran a un mismo lado del enlace doble, abajo. En cambio acá los metiles, que es lo común también, uno está abajo, uno está arriba, opuestos, sería trans. Sale igual. Ahora, como dijimos, en los isómeros tiene que haber, aparte de diferente estructura, como lo han visto aquí, propiedades diferentes. Y acá hay propiedades diferentes. Ahora voy a hacer un análisis un poquito más profundo para ver los detalles de sus diferencias. A ver, en torno a los carbonos del enlace doble. Carbono con carbono es un enlace llamado apolar, ¿no? Apolar. Carbono-hidrógeno ya es un enlace polar. Acá también es polar y acá es apolar. Recuerden que en un enlace polar hay un llamado momento dipolar, un vector, que va del átomo menos electronegativo al más electronegativo. Acá también habría un momento dipolar, ¿verdad? En cambio, carbono con carbono no hay, son enlaces apolares. Aquí, carbono con carbono no hay, C con C tampoco, carbono con hidrógeno sí. Es un vector que va del menos electronegativo al más electronegativo. Y acá también, ¿no? Sería así. ¿Y aquí ocurre, muchachos? Que en esta molécula los momentos dipolares van a sacar una resultante. En el llamado isómero cis, el momento dipolar resultante de la molécula va a ser diferente de cero. Sale una resultante. En cambio, en el trans, estos se van a anular. Tiene que estar en el plano, ¿no? Es una diagonal, ¿no? Muchachos, acá no está de repente a escala, pero se van a anular esos vectores. Y el momento dipolar resultante sale acá igual a cero. Consecuencias de eso. El isómero llamado cis es una molécula de tipo polar. Y el isómero llamado trans es una molécula, muchachos, apolar. Estamos hablando ya de la molécula, no de los enlaces nada más. Esto va a generar una diferencia en lo que es la temperatura de ebullición. No olvidemos que el punto de ebullición va a depender de las fuerzas intermoleculares. Ambas tienen London y el London va a ser igual debido a que la masa molar es la misma. Pero como este es polar, también tiene dipolo-dipolo. Y por eso, al tener dipolo-dipolo, que lo diferencia de esta de aquí, va a tener más cohesión de moléculas, más fuerte la unión intermolecular, por lo cual la ebullición acá será mayor. Voy a darle los valores. En el isómero cis, les comento, la temperatura de ebullición va a ser 3,7 grados centígrados, mientras que en el isómero trans la temperatura de ebullición es 0,9 grados Celsius. ¿Bien? Entonces podemos concluir, muchachos, que son compuestos distintos, no son los mismos. Por más que tengan la misma cantidad de átomos, espacialmente se organizan de forma diferente y generan sus propiedades distintas. A ver, acá un ejemplo más. Bien, muchachos, vamos a analizar el 1,2 dicloroeteno. Ya, la idea sería así, ¿no? Ubicamos primero la cadena principal, que son dos carbonos nada más. Ahí tenemos dos carbonos. Al decirme eno, tiene enlace doble, ya está planteado. Y acá entendemos va a tener sus enlaces que van a complementar su octeto, ¿no? ¿Y a qué va a tener? Bueno, que dice en 1 y en 2, o sea, aquí y acá, cloros. Ya, pongámosle, ¿qué les parece? Arriba los cloros. Porque es una opción, una posibilidad. Y acá ya lo completamos con H, ¿no? Bien, esta es una opción, amigos. Una posibilidad de la estructura espacialmente hablando. Me doy cuenta que sí tiene isomería geométrica, por lo que dijimos hace un ratito. Cada carbono del enlace doble debe estar enlazado a grupos distintos. Acá, cloro y H son diferentes, cumplió. Y al otro lado, cloro y H son diferentes, también ha cumplido la condición. Sí va a tener isomería geométrica. Para ver el otro isómero, el enlace doble acá lo mantenemos. A ver, muchachos, aquí está. Este lado lo voy a dejar igual. Este lado lo dejo igualito. Y acá nomás lo invierto. Bien, esta es la otra opción, ¿no? H y cloro. Y también analicemos, como ya lo hemos planteado, son estructuras distintas, porque por más que esta de acá arriba a esta de aquí, usted lo ponga así, lo ponga ahora así, lo superponga, no va a encajar. No lo superpone y no encaja los átomos, por lo cual son estructuras diferentes. Tomemos de referencia para su denominación a uno de los grupos comunes en cada lado. Carbono-carbono. Ya. Puedo agarrar el cloro o el hidrógeno como referencia. Voy a agarrar el cloro. Se encuentra arriba del enlace doble de estos dos, por lo cual sería el llamado isómero cis. Cis 1,2 dicloroeteno. El cloro ahora que estoy tomando de referencia, uno está arriba del enlace doble, otro está abajo. Este es el llamado isómero trans, ¿no? El trans 1,2 dicloroeteno, así se denominaría.
También podemos decir acá, amigos, en el cis lo siguiente, ¿no? Carbono-cloro tiene un vector hacia el cloro, ¿no? Hacia el cloro. Carbono-cloro hacia el cloro, ¿no? Hay vectores hacia arriba en estos enlaces. Hidrógeno-carbono hacia el carbono. Y aquí también del menos al más electronegativo. Por lo cual acá sale una resultante, ¿no? Sale una resultante hacia arriba. Todos los vectores van hacia arriba. Directamente sé que hay una resultante hacia arriba. Se cumple esto que hemos dicho. En el isómero cis, momento dipolar resultante diferente de cero. En el trans, bueno, acá un vector hacia el cloro que se va a cancelar con este otro vector que va hacia abajo también para el cloro, se cancelan. Acá entrando hacia el carbono y este vector también entrando hacia el carbono se cancela. ¿Estamos bien? Por lo cual podemos afirmar de forma directa que el isómero cis que tenemos en la parte de arriba es una molécula de tipo polar. Tiene un momento dipolar resultante diferente de cero. Mientras que el trans va a ser un isómero de tipo apolar. Esto trae una consecuencia. Vamos a verlo acá al costado. Esto lo voy a borrar porque ya sabemos cuál es la condición. Ya lo tenemos presente. Y ahora analicemos con cuidado esto, ¿no? ¿Quién tiene mayor punto de ebullición? El cis, ¿no? La molécula polar con respecto a él. Ya que el London es el mismo por la masa molar, acá hay dipolo-dipolo, una fuerza más que hace más intensa la unión de moléculas y eso cuesta separar. Entonces yo entiendo que esta molécula de dicloroeteno, si lo quiero dibujar a sus moléculas tendrían dipolos, ¿ya? Tendrían momento dipolar, o sea, un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Tienen dipolos. Esas moléculas son polares, son con un dipolo. En cambio, el trans no tiene polaridad, ¿no? Al menos polaridad permanente como las moléculas polares no los tienen. Ahí lo va a presentar. ¿Qué ha preguntado el examen de admisión? Nos ha dicho, ¿qué pasaría si acercamos una barra electrizada a estos isómeros? Esa barra electrizada puede tener cualquier carga. Pongámosle carga positiva, muchachos, ¿está bien? Es una barra cargada de forma positiva. Al acercar esa barra positiva al isómero cis, lo que va a hacer la barra es perturbar a sus moléculas. Claro, porque acá hay polos. Y este es un polo también y la va a alterar. ¿Qué va a hacer? La va a alinear de acuerdo a esta polaridad. Esa barra positiva va a generar un campo eléctrico que va a orientar y alinear a las moléculas, la va a perturbar. Entonces sería así. Lo dibujo acá en la pizarra para tener las manos libres. Acerco la barra positiva. ¿Y qué va a pasar con las moléculas? Se van a alinear. El polo negativo se alinea a la barra positiva, ¿no? Y la molécula comienza a girar, a dar vueltas y se alinea adecuadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que el isómero cis va a ser una molécula que ante un campo eléctrico externo se va a perturbar, ¿no? Se va a perturbar, se alinea, ¿no? Se orienta ante esa barra electrizada. ¿Ya? Si pondríamos una barra negativa, ya sería el polo negativo, ¿no? Que se orienta. En cambio, el isómero trans, muchachos, no. El trans no va a sufrir ninguna alteración ante esta barra cargada, ¿no? Como lo hace el isómero cis. Bien, ahora aplicando, muchachos, ya este análisis teórico en preguntas. Acá hay una pregunta de la UNI, año 2008-2, y nos plantea estas afirmaciones. Se dan las siguientes moléculas, A, B y C. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas, en base a lo que hemos hecho. Dice, la primera, la molécula A posee dos isómeros geométricos. Si nos damos cuenta aquí, muchachos, este es un alcano, ¿no? Acá dice etano. Un alcano no tiene isomería cis-trans, salvo sea cicloalcano. Pero debería decirnos ciclopropano, no al final ciclobutano. Ahí podríamos analizar. Bien, pero si es un alcano nomás, así de cadena abierta, no tiene isomería geométrica de ningún tipo, ni cis ni trans. Así que la primera sería falsa. Dice la segunda. La molécula B es polar. En la molécula B ya nos dan una denominación de ese compuesto que nos ponen trans. Es un isómero trans del dibromoetileno. Este es un alqueno, ¿no? Ahora sí tiene sentido. Bueno, como hemos concluido, muchachos, cuando hablamos del trans, es apolar, ¿verdad? Acá nos decía que va a ser polar, por lo cual la 2 también está incorrecta, sería falso. Y en la tercera nos plantea, los átomos de carbono de la molécula C tienen hibridación sp3.
Muchachos, si es un alcano, debemos recordar que ahí todos los carbonos tienen hibridación sp3. Que sea cerrado no cambia eso. 6 carbonos formarían un hexágono. Ahí lo tenemos, a los 6 carbonos. Enlace simple entre ellos porque es un alcano. Y le completamos con hidrógeno, ¿no? Acá H2, aquí también, y así en todos los carbonos. Cada carbono tiene enlace simple, por lo cual la hibridación de cada carbono que está en este ciclo hexano es sp3. La 3 vendría a ser, muchachos, verdad. Como nos está preguntando que marquemos lo que va a ser verdadero, sería solamente 3. Y la clave para esta pregunta es la E. Bien, muchachos, esta pregunta es del año 2015 y nos plantea lo siguiente. Tomando en cuenta el concepto de isomería y con respecto a los siguientes compuestos, nos dan estos 3 compuestos, 1, 2 y 3, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Ya analicemos cada una de estas. Dice la primera, el compuesto 1 presenta isomería geométrica. A ver, con cuidado. Vemos ahí la fórmula que dice C2H5COOH. Este es un ácido carboxílico. ¿Y podría tener isomería geométrica? Sí, depende de la cadena carbonada. No solamente en alquenos, ¿no? Sino en cadenas que tengan enlace doble. En alcanos sí no hay, porque tienen que tener enlace doble en la cadena carbonada. Por ejemplo, acá yo tengo este compuesto que sería un aldehído, miren, CH acá de esta forma, y aquí tenemos un aldehído. ¿Podría tener isomería geométrica? Por supuesto. Todo en torno al enlace doble. Miren cómo está, lo voy a separar. Miren cómo está aquí. Este carbono se enlaza a un H y también se enlaza al grupo carbonilo. Y como sabemos, eso está separado de una forma aproximada de 120 grados. Ahí está. 120, 120, 120. Este carbono que está aquí se enlaza a este hidrógeno y a este metil, ¿verdad? Entonces lo separamos, muchachos. Si acá hidrógeno. Y acá tenemos el grupo metil. Y está. Analizamos si cumple la condición para tener isomería geométrica. Y sí tiene, ¿no? Este carbono se enlaza a 2 grupos distintos. Y este carbono se enlaza a 2 grupos distintos. Si hay isomería geométrica. ¿Cuál de las dos es? Agarramos algo común en ambos carbonos, que sería el H. El H es lo mismo. Como se encuentra a un mismo lado del enlace doble, sería el isómero cis. Entonces, muchachos, entendemos que sí puede haber en cadenas insaturadas con enlace doble isomería geométrica en un aldehído, una acetona, en diversos compuestos. La idea es que cumple la condición nada más. Vamos a ver si esto lo cumple. C2H5COOH. Si recordamos los ácidos carboxílicos, acá tenemos 2 carbonos, ¿no? Que serían 2 carbonos consecutivos, así. Y acá tenemos un carbono más. Este carbono de la esquina tiene esto, ¿no? Esta separación, el grupo carboxilo. Por acá tenemos el H2 y acá H3. Es separado la molécula en su estructura semidesarrollada. ¿Y cuál es la conclusión? No tiene isomería geométrica, porque el enlace doble tiene que estar entre carbonos, no entre carbono y oxígeno. En la cadena carbonada todo es enlace simple. No hay enlace doble para analizar la isomería geométrica. Por lo cual la primera decía que en el primer compuesto se presenta isomería geométrica, eso sería falso. Ya lo hemos justificado, muchachos, por qué no cumple la isomería geométrica. Vamos a la número 2. Dice así: el CH3O CH3, el dimetiléter, y el compuesto 2, este de aquí, son isómeros de función. A eso lo hicimos en la introducción del video. Nos proponen en la alternativa 2, nos dicen que el compuesto CH3, oxígeno CH3, es un isómero del compuesto 2. Es verdad, ¿no? En ambos la fórmula global es la misma, C2, H6 oxígeno, pero ya la forma como están organizados los átomos es diferente. Este es un éter, este es un alcohol. Y claro, se llaman isómeros de función, ¿no? Esa es su denominación, isómeros de función. Esto sería verdadero. Y la tercera nos plantea: el compuesto 3 presenta isomería geométrica. Vamos a analizar con lo que ya hemos dicho. Y si analizamos, amigos, el compuesto número 3, acá tenemos enlace doble entre carbonos, correcto, enlace doble entre carbonos, pero este carbono se enlaza a 2 hidrógenos y ya sabemos que esa parte está fallando.
Esta parte sí está bien, porque ¿qué dice la regla? Que cada carbono del enlace doble debe enlazarse a grupos diferentes. Él tiene hidrógeno y cloro, aquí está, pero aquí está hidrógeno y hidrógeno, por lo cual esa parte la malogró. Así que la molécula 3 no tiene isomería geométrica, es incorrecta esa afirmación. Como nos piden cuál es la correcta, sería, muchachos, solamente 2. Y la clave es la B de Brasil. Bien amigos, en la siguiente pregunta del año 2010-2 dice: se dejan caer por separado dos chorros de líquidos muy finos, correspondientes al cis 1,2 dicloreteno y al trans 1,2 dicloreteno. Si a cada chorro se le aproxima, se le acerca una varilla cargada eléctricamente, ¿qué se observará? Ya lo explicamos en la teoría, ¿no, muchachos? Ya lo analizamos. Vamos a manejarlo acá. Entendemos nosotros que el isómero cis, al cual le voy a colocar color azul, el cis, muchachos, es una molécula, tiene moléculas polares. Así que tiene moléculas de este tipo, ¿no? Ya está. Mientras que el trans ya es una molécula de tipo apolar. No tiene polos. Entonces, al dejar caer dos chorros finos, ya el cis, aquí está. Cae un chorro cis, ¿no? Ya está. Y por acá el trans. Y le acercamos una varilla electrizada, ¿qué va a ocurrir? Ya sabemos la respuesta. Yo acerco aquí al llamado trans, la varilla electrizada, y no pasa nada. No se perturba, sigue su recorrido rectilíneo como lo podemos ver ahí. En cambio, cuando le acerco al trans, ahí ocurre algo, ¿no? Diferente. El trans, como tiene moléculas polares, le acerco a la barra electrizada y se va a acercar a la barra, ¿no? Se va a acercar. Tenemos un video en el canal que yo lo hice con una molécula polar que era el agua. Le acerqué un peine cargado y se desvió, ¿no? Ahí lo pueden revisar. Y surge variación. El cis se va a perturbar ante una barra electrizada. Veamos las alternativas y marquemos. Dice la primera: ninguno de los dos líquidos es afectado por la varilla. Incorrecto. La B: solo el chorro del isómero trans es afectado por la varilla. No. C: ambos chorros son curvados por efecto de la varilla. Falso. Se comprueba que el isómero trans es una molécula polar. No, el trans es apolar. E: solo el chorro del isómero cis es afectado por la varilla. Está directo, amigos, ya con lo que hemos explicado. Y la clave la E. Bien amigos, acá tenemos el año 95, el examen de la UNI, una pregunta interesante que dice: ¿cuál o cuáles de los siguientes compuestos orgánicos presentan isomerismo geométrico cis-trans? Bien, para eso vamos a analizar los enunciados en un primer momento y descartamos a uno de ellos, que va a ser la 2, que es un alquino. Un alquino no se evalúa en esta isomería, ¿no? Así que descartado, ya lo borramos, ¿está bien? Y nos queda el penteno, 2-buteno y el dicloroeteno. Bien, creo que este de aquí ya está más que visto. Lo hemos analizado nosotros, ¿no?, en la teoría. El 1,2 dicloroeteno, acá también lo han puesto, ¿no?, en la pregunta anterior. Y también lo hemos visto, como repito, en la explicación de la clase. Fue acá el ejemplo que hicimos. Este sí tiene. De frente, amigos, por favor, colaboren con eso. Ya está directo. Y vamos con el primero, a ver, 1-penteno. Acá tenemos 5 carbonos. Voy a armar el análisis a ver cómo sería. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 1 está el enlace doble acá. Enlace doble. Simple, simple, simple y simple. Y ahora le completamos. Acá sería H3. Acá H2. Acá, amigos, H2. ¿Sí? Acá sería, acá lo analizo como debe ser, ¿eh? Un H. Y acá le corresponden 2 H's. Y aquí nomás en el enlace doble ya concluimos, muchachos, como usted lo sabe. Si un carbono del enlace doble tiene enlazados dos grupos iguales, ya no hay isomería geométrica, pues, ¿no? Ya no existe eso. En el 1-penteno no hay isomería geométrica, ¿de acuerdo? Los carbonos del enlace doble deben estar enlazados a grupos diferentes. Él sí cumple, hidrógeno y el propil. Pero este de acá ya tiene dos grupos iguales. Falso, no tiene. Vamos al 3. En el 3 nos dice 2-buteno. Justo fue el primer ejemplo que hicimos. Lo comprobamos rápidamente. 4 carbonos, but es 4. En el carbono 2, enlace doble. Acá 2. Simple, simple, ¿no? Acá ponemos H3, H3. Para completar los 4 enlaces que debe tener. Acá le falta 1, H, y acá le falta 1, H. Así nomás. Y concluimos que sí tiene.
Cada carbono del enlace doble está enlazado a grupos distintos. Él también se enlaza a grupos distintos. Él se va a presentar. Por lo cual la respuesta sería, amigos, 3 y 4. Buscamos la alternativa y marcamos la clave B de Brasil. Bien, amigos, vamos ahora aquí a la pregunta final. Ha venido el año 2018-2 y dice, indique lo que va a ser verdadero. Plantea la primera, el N-hexano posee 5 isómeros. Esto ya lo tenemos en una clase anterior, en una clase de isomería. Cuando es un alcano, ahí va a haber isomería de cadena. ¿Bien? Y la cantidad de isómeros que va a tener de cadena se calcula con una formulita. El número de isómeros se calculaba así, a ver, recordemos, era 2 elevado a la cantidad de carbonos de la cadena, que es 6. Le restamos 4 y a todo esto le sumamos la unidad. 6 menos 4, 2, 2 al cuadrado sería 4, más 1, 5 isómeros de cadena que tendría el alcano. ¿Estamos? Y ahí dice, justo tiene una cantidad de 5, lo cual es verdad. La primera está bien. La 2, el compuesto que ahí ven escrito posee 2 isómeros geométricos. Para eso vemos el enlace doble para ver la geometría cis-trans y encontramos que este carbono de la derecha del enlace doble está enlazado a 2 grupos iguales, a 2 metiles. Ya no se puede tener isomería geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Sería falso. Este carbono del enlace doble de la izquierda sí cumple. Está enlazado a un hidrógeno y a todo este grupo de 3 carbonos llamado el propil. Este sí está bien, pero acá ya está enlazado a 2 iguales, no cumple, falso. Y la última dice, el compuesto tal no posee isomería geométrica. Y veamos de nuevo el carbono del enlace doble. Carbono enlazado a H y a metil. Ha cumplido este lado. El otro carbono del enlace doble, enlazado al hidrógeno y al metil, también cumplió. Por lo cual acá C isomería. Ahí me dice que no hay. Eso es falso. ¿Bien? Sí tiene. Acá nos plantea que esa molécula no posee isomería geométrica. Está mal. Pide lo verdadero. Sería solamente la primera. La clave, amigos, A.